Entonces, en cuanto a la bolilla 4, fíjense que la bolilla 4, uno de los temas que tiene, bueno, este es bastante lindo, es bastante tranqui, digamos, que es el transporte a través de la membrana. Fíjense que lo primero que pregunta es acerca de la membrana plasmática. Dice, importancia biofísica de la membrana celular. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes cuando el profe les pida esto? Pueden describir a la membrana plasmática primero, ¿está? Es decir, todos sus componentes, que son la bicapa lipídica, tenemos las proteínas que pueden ser transmembrana o pueden ser periféricas, van a describir el colesterol. Así que todos los componentes que tenga la bicapa, la membrana plasmática, ¿tá? Y las funciones que tiene cada uno. Eso sería como lo más sencillo, ¿tá? Después dice, justamente la pregunta es la importancia biofísica que va a tener la membrana plasmática. Entonces ahí lo que tienen que explicar serían las funciones que tiene la membrana, ¿tá? Las propiedades o funciones de la membrana plasmática, acuérdense que es la permeabilidad selectiva, o sea que es semipermeable. Algunos solutos va a dejar pasar y otros no. Y recuerden que eso se mide por el coeficiente de reflexión, ¿tá? Por ejemplo, solutos como la glucosa tienen un coeficiente de reflexión, por ejemplo, de 0,5. Es decir, algunos solutos, al principio la glucosa no va a poder atravesar la membrana, pero pasados los 15 a 30 minutos sí. Por ejemplo, la urea, dijimos que su coeficiente de reflexión es de 0, así que la membrana plasmática es muy permeable a la urea, así que le deja pasar sin problema. Y si el coeficiente de reflexión era de 1, recuerden que significa que la membrana es casi impermeable a ese soluto. Si tuvieran que dar el ejemplo de una sustancia con coeficiente de reflexión de 1, serían las proteínas, ¿tá? Pero si hablamos de soluciones y de ósmosis, el sodio sería el más cercano con 0,8 de coeficiente de reflexión. Otra de las propiedades de la membrana, recuerden que es que está polarizada en reposo, es decir, que tiene el interior de la membrana plasmática en reposo es negativo. Recuerden que a esto le llamamos potencial de membrana en reposo. Y el exterior de la membrana plasmática tiene carga positiva. Esto me indica que la membrana plasmática es un condensador, es decir, tiene la capacidad de acumular cargas, ¿está? Y otra de las funciones importantes que tiene la membrana es que gracias a su permeabilidad selectiva me permite producir el gradiente químico de los solutos, o sea, la diferencia en la cantidad de soluto a ambos lados de la membrana. Fíjense que esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque gracias a los gradientes químicos o de concentración, recuerden que existe el transporte de solutos, transporte pasivo y transporte activo. Gracias al transporte pasivo y activo hay contracción muscular, hay transmisión de impulso nervioso a través de las neuronas. O sea, gracias a esto existe la nutrición de los diferentes órganos y la eliminación de desechos. Así que piensen que las funciones que tiene la membrana plasmática son muy importantes para la vida, para que exista la vida básicamente. Así que esa sería su importancia. Bastante sencillo, bueno, la parte de la explicación de membrana. Y finalmente me habla de mecanismo de transporte a través de las membranas biológicas. Cuando lean esto en el bolillero, en el tema 4, básicamente lo que ustedes harían es como dijimos recién. Y el profe lo preguntó en el oral, ¿por qué es importante el transporte? O sea, ¿qué función tiene? Como dijimos hace un rato, nutrición, contracción muscular, regulación del equilibrio hídrico. Recuerden que el agua también va a hacer transporte. Ahí le van a clasificar el transporte al profe. Pueden nombrarle las dos clasificaciones y después le dicen, bueno, yo voy a empezar a hablar de tal cosa, ¿tá? Recuerden que de acuerdo al tipo de mecanismo de transporte, si no utiliza proteína transportadora, por ejemplo, tenemos la difusión simple y la ósmosis, que utilizan proteínas canales, ¿tá? La ósmosis usa proteínas canal llamadas acuaporinas, por ejemplo.
Después tenemos, si vamos a usar proteína transportadora o carrier, recuerden que tenemos la difusión facilitada o el transporte activo, que ambas utilizan proteínas transportadoras. Y le pueden nombrar al profe también la otra clasificación, que es de acuerdo al tipo de sustancia. O sea, no, en la primera clasificación depende del mecanismo de transporte, y en la segunda es dependiendo del soluto que voy a transportar. Y acá sí separamos ósmosis del resto del transporte. Ósmosis es el transporte de agua, transporte pasivo especializado de agua, y después tenemos el transporte de solutos, que recuerden, vamos a tener el transporte pasivo, que a su vez lo dividimos en difusión simple y facilitada, y el transporte activo, que puede ser primario o secundario. ¿tá? Una vez que hacen esta clasificación al profe, ahí sí, empiezan a explicar punto por punto cada una de las cosas que dijeron en la clasificación. ¿tá? Lo primero que van a hacer es diferenciar transporte pasivo de activo. Recuerden que el transporte pasivo ocurre a favor del gradiente de concentración de soluto y sin gasto de ATP, o sin gasto de energía derivada del ATP, porque recuerden que sí van a tener que explicar que existe gasto de energía, pero es solamente cinética, es decir, por el movimiento de las partículas. Y recuerden que el transporte activo es todo lo opuesto, es decir, en contra de gradiente de concentración de soluto, y ahí sí necesitamos gastar energía derivada del ATP, porque si no, sin esa energía el transporte no va a ocurrir. Por eso piensen, si no existiera el ATP, no habría transporte activo, ni primario y mucho menos el secundario, porque sabemos que el secundario depende del primario. ¿tá? Recuerden que en cuanto al transporte pasivo, la difusión simple, acuérdense que es aquella que va a ocurrir a través de proteínas canal o de la bicapa lipídica. Transporte a través de la bicapa lipídica es para sustancias liposolubles, y transporte a través de proteínas canal para sustancias hidrosolubles, también para el agua, ¿no es cierto? Ahí denle al profe ejemplos de sustancias que utilicen ese tipo de transporte. Si es que el profe les pide, fíjense que acá dice transporte pasivo, que es lo que estamos hablando. Transporte pasivo sería difusión simple. Por ahí, si quieren hablar un poquito más del tema, le pueden dar al profe el ejemplo de los canales iónicos. ¿tá? Es decir, hablar, por ejemplo, del canal de sodio, cuántas compuertas tiene, sus estados, que está activado o inactivado, ¿tá? De los otros canales, que tenemos canales dependientes de voltaje o ligando. ¿tá? Podrían explicarle ese tipo de mecanismo como para hablar un poco más. ¿tá? Y si no, hablar así del mecanismo en general, como dijimos, sí. ¿Qué solutos, ejemplos de solutos y a través de qué mecanismo podrán hacer el transporte? Yo, por ejemplo, pueden hablar del canal de sodio. ¿tá? Van a ver que el profe, sí, cuanto más hablen, capaz les corte y ya les cambie de tema, que es lo que puede pasar. ¿tá? Así que pueden hablar del canal de sodio, que es el más difícil por ahí con sus 3 estados. ¿tá? Activado, cuando ambas compuertas están abiertas. Inactivado, cuando solo la compuerta de activación está abierta. E inactivado, en reposo, cuando solo la compuerta de inactivación está abierta. ¿tá? Y la otra está cerrada, al revés. ¿no? Y en el caso de difusión facilitada, fíjense que la difusión facilitada utiliza proteínas transportadoras o carrier, o sea, es transporte pasivo, pero utiliza proteínas transportadoras o carrier. El ejemplo que le van a mostrar acá es el de los monosacáridos, que se transportan mediante este mecanismo. Importante en este tema recordar qué me diferencia a una proteína canal de a una transportadora o carrier. ¿ah? Recuerden que las transportadoras o carrier presentan 3 características muy importantes, que son la saturación, o sea que presentan transporte máximo, como por ejemplo lo hemos estudiado en renal con el transporte máximo de glucosa, por ejemplo. O sea que a bajas concentraciones de soluto, a medida que aumenta la concentración de glucosa, por ejemplo, de soluto, se puede seguir aumentando la velocidad de este transporte. Ahora, cuando la cantidad de solutos es alta,
se alcanza el transporte máximo y ahí ya debido a que se satura la proteína transportadora. Recuerden que otra de las características de una proteína transportadora o carrier es la estereoespecificidad, o sea que la proteína solo transporta sustancias químicamente similares. Por ejemplo, los GLUT. Los GLUT pueden transportar glucosa y galactosa, por ejemplo, fructosa, que son todos hidratos de carbono que son muy similares. Y después recuerden que tenemos la competición, en donde hay solutos que, dependiendo en que se encuentre en mayor concentración, va a poder competir con la glucosa por su sitio en el receptor. En cuanto a la explicación de cómo ocurre una difusión facilitada, acuérdense que tienen que explicar la teoría del ping-pong, ¿no es cierto? Es decir, la proteína transportadora, acuérdense que está en su forma ping y con sus sitios activos para la glucosa vacíos. Cuando la glucosa venía y se unía al sitio activo, la proteína transportadora cambia de forma, o sea, gira hacia el otro lado, y libera la glucosa del lado opuesto, o sea, pasó hacia su forma pong. Cuando libera la glucosa hacia el lado opuesto, recuerden que vuelve a la forma ping normalmente y empieza todo de vuelta, ¿no? Eso sería entonces la teoría del ping-pong. Como ven acá en el dibujito, como les mostré recién. Otro tema que me pide acá en el punto 4 es el transporte activo. Recuerden que el transporte activo dijimos que era en contra de gradiente y con gasto de ATP. Y acuérdense que lo pueden dividir en transporte activo primario o secundario. Recuerden que el primario también es llamado monotransporte o uniport. Y se llama así porque la proteína transportadora es una ATPasa, o sea, es la que va a gastar ATP. En este tema tienen que darle al profe ejemplos, sí o sí. Por ejemplo, la bomba de sodio potasio ATPasa está en todas las células. La bomba de calcio ATPasa está en el músculo, retículo endoplásmico liso de los músculos. Puede pasar, pasó en realidad, que el profe les diga, bueno, ¿y para qué? ¿Por qué está ahí? Recuerden, si le dicen bomba de sodio potasio ATPasa, recuerden que la bomba de sodio potasio está en todas las células porque mantiene el equilibrio, mantiene los gradientes de los iones. La bomba de calcio ATPasa, recuerden que es para producir la relajación muscular. La bomba de potasio protón ATPasa, por ejemplo, para la secreción de ácido clorhídrico en las células parietales, para la secreción de protones hacia la orina para que puedan ser excretados por la orina. Entonces, aparte de los ejemplos, ¿dónde están esas bombas y para qué servirían en esos lugares? Recuerden que el mecanismo que más se estudió es el de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Recuerden que para que funcione un transporte activo primario, todos los sitios activos se tienen que ocupar. Recién ahí la bomba, el sitio activo que tiene fusión ATPasa, degrada ATP en ADP y fosfato y de ahí se saca la energía para que la proteína cambie de conformación, básicamente gira hacia el lado opuesto y liberes a los solutos del otro lado, del lado opuesto de la membrana. Una vez que libera los solutos del lado opuesto de la membrana, acuérdense que ahí sí recupera su forma inicial y podemos comenzar todo de vuelta. En el caso de las funciones de la bomba, que es la que más se estudió, acuérdense que esto les va a servir también para cuando tenga que hablar de potencial de Nernst, o de equilibrio, o en la ecuación de Goldman. Recuerden, como les dije, ¿por qué hay bomba de sodio-potasio en todas las células? Y porque mantiene el gradiente de los iones. También porque mantiene el equilibrio hídrico. Recuerden que la cantidad de agua que tiene una célula le va a dar la forma o su tonicidad. Y después, por lo que les decía de los potenciales de Goldman, por ejemplo, y el potencial de membrana en reposo. Recuerden que la bomba es electrógena, o sea, me produce parte del valor negativo que tiene el interior de la membrana en reposo. O sea, es uno de los factores que me produce el potencial de membrana en reposo. Recuerden que el potencial de membrana en reposo tiene menos 90 milivoltios. De esos menos 90, menos 4 los produce la bomba gracias a que es electrógeno, o sea, a que saca una carga neta positiva hacia el extracelular, por eso el interior de la membrana queda negativo.
En cuanto al transporte activo secundario, acuérdense que se llama así porque depende del primario, o porque en la proteína que va a ser el transporte secundario no se gasta ATP, o porque utiliza el gradiente de otro ion para hacer el transporte. Acá es entonces cuando tienen que hablar de transportes acoplados, porque sí o sí, para que funcione un transporte activo secundario, tiene que haber un primario. En cuanto a los transportes, recuerden que el cotransporte, recuerden que el transporte secundario lo vamos a dividir en cotransporte y contratransporte. Acuérdense que en el cotransporte las sustancias van en la misma dirección. Por ejemplo, justo hoy en las bolillas anteriores estuvimos estudiando cotransportador sodio-glucosa, que si está en intestino es el SGLT1, si está en túbulo contorneado proximal de los riñones es SGLT2, cotransportador sodio-aminoácidos, sodio-cloro. Siempre que le vayan dando un ejemplo al profe, ¿dónde está? ¿O para qué serviría en ese caso? ¿Está? Como estamos en un final, ya dimos todos estos transportes. En cuanto al contratransporte o antiport, recuerden que las dos sustancias van en direcciones opuestas. Por ejemplo, el contratransportador sodio-protón, el contratransportador 3-sodio-calcio, el contratransportador cloro-bicarbonato. ¿Está? Por ejemplo, el de sodio-protón lo tenemos en los riñones, por ejemplo, en túbulo proximal y asa de Henle para secretar protones a orina. El contratransportador 3-sodio-calcio, recuerden que está en el músculo cardíaco para sacar calcio de las células si queremos hacer relajación, por ejemplo, y así. ¿No? Si el profe les da oportunidad de que puedan hacer un esquema y dibujar, bueno, les pueden mostrar en un papel cómo funciona cada transporte, ¿está? O cuando decimos que cotransporte o contratransporte. O si no, lo van a tener que explicar, digamos, verbalmente, pero fíjense que hemos visto varios ejemplos en el cuerpo donde ocurre esto. ¿Está? Pueden dar el ejemplo como yo les decía. O me dicen que es riñón, alguna parte del riñón, o me dicen que es intestino, donde también lo hemos visto. ¿Está? Y ahí explican bien cómo serían los transportes acoplados. Perfecto, entonces. A los chicos que vi, que les tomó esto el profe, bastante bien, explicando transporte, digamos. ¿Está? Recuerden que en cuanto a los potenciales electroquímicos, para el sodio, el potasio y el cloro, acuérdense que solamente el sodio es el que se va a mover a favor de su gradiente electroquímico. Recuerden, por ejemplo, acá en este transporte, el sodio en el transporte activo secundario está entrando a la célula a favor de su gradiente de concentración. ¿Por qué? Porque en la luz hay más sodio y hay menos sodio en la célula, así que a favor de su gradiente. El sodio está ingresando a favor de su gradiente eléctrico, porque carga negativa en el interior de la membrana atrae a la carga positiva. Si no, volvemos un poquito hacia atrás y repasamos esa cuestión. Potencial electroquímico para el potasio, el sodio y el cloro. ¿A qué se refiere con eso? Fíjense que en el caso del sodio, recuerden que el interior de la membrana es negativo. Así que cuando el sodio ingresa al interior de la célula es porque es atraído por la carga negativa del interior de la membrana y también por su gradiente químico, porque hay más sodio afuera que adentro. Así que el sodio difunde hacia el interior de las células, acuérdense, por su gradiente electroquímico, o sea, su gradiente eléctrico de voltaje, porque es arrastrado hacia el interior por las cargas negativas, y por su gradiente químico de concentración, porque ingresa a favor de su gradiente de concentración, porque hay más sodio afuera que adentro de la célula. En el caso del potasio, recuerden que si fuera por el gradiente eléctrico, el potasio tendría que quedar adentro, no tendría que salir. ¿Por qué? Porque el interior de la membrana, que es negativo, atrae potasio. ¿Tá? Ahora, se ve que predomina el gradiente químico, nada más. Por eso el potasio sale de la célula. Así que el potasio difunde hacia el exterior de la membrana a favor de su gradiente químico solamente, no del eléctrico. Y recuerden que el canal de cloro
sabemos que se encuentra en equilibrio con la membrana, ¿tá? Por su potencial de Nernst, sabemos que tiene casi el mismo valor que la membrana plasmática. Así que su gradiente químico hace que el cloro entre a la célula, pero el eléctrico hace que salga. ¿Por qué? Porque las cargas negativas que tiene el interior de la membrana repele al cloro. Así que el gradiente químico y eléctrico del cloro son bien opuestos, ¿tá? Así que podría moverse para ambos lados. Por eso en los potenciales de acción no se nombra el cloro, porque siempre entra y sale acompañando al sodio cuando entra, acompaña al potasio cuando sale, por ejemplo. Esa partecita, entonces, los gradientes, recuerden que la hemos dado cuando estudiamos potencial de equilibrio también. Ahí lo podemos repasar de vuelta. Esto ya... perfecto. Eso entonces es bastante lindo el tema 4 de transporte a través de la membrana. En la bolita 4 también tenemos, por ejemplo, el tema 20, que es cardio. Fíjense que me habla de los principios de la hemodinámica, así que básicamente vamos a definir lo que es la hemodinámica y cómo se relaciona la presión, el flujo y la resistencia. O sea, básicamente tenemos que describir entonces la ley de Darcy, ¿no es cierto? Recuerden que la hemodinámica es la relación que existe entre el gasto cardíaco, aclaren, gasto cardíaco es el flujo sanguíneo, ¿ah? Se pone gasto cardíaco porque tiene el mismo número, ¿ah? La presión arterial y la resistencia periférica total en el aparato cardiovascular. Eso recuerden que es la ley de Darcy o la variación de la ley de Ohm. Así que, ¿qué es la hemodinámica? Bueno, sería eso en cuanto a la ley de Darcy. Después dice, relación entre la presión, el flujo y la resistencia. Bueno, eso va a ocurrir mediante la ley de Darcy, donde el flujo sanguíneo, que acá representa gasto cardíaco, va a ser directamente proporcional a la presión arterial e inversamente proporcional a la resistencia periférica. Recuerden entonces que la sangre dijimos que era un fluido, un fluido porque se deforma completamente ante un esfuerzo cortante, es decir, se adapta al recipiente que lo contiene, al igual que los gases. Recuerden que es no ideal porque presenta viscosidad justamente, y por lo tanto al presentar viscosidad, recuerden que tiene ese flujo, ese movimiento laminar o de Poiseuille. Newtoniano o no newtoniano, recuerden que dependía de en qué vasos sanguíneos estaba. Newtoniano es si estaba en arterias elásticas, arterias musculares, o todas las venas, porque ahí no variaba su viscosidad al variar la velocidad. En cambio, si estaba en arteriolas o capilares, era no newtoniano, o sea que dependiendo de la velocidad del flujo podía aumentar o disminuir la viscosidad. Si el flujo estaba muy lento, aumentaba la viscosidad y eso producía la agregación o en pilas de monedas, que sería efecto Rayleigh, o de tipo clúster, que era más desordenado. Ahora, si el flujo sanguíneo iba más rápido, recuerden que no íbamos a tener tanta viscosidad, así que no iba a haber tanta agregación. Movimiento unidireccional, recuerden que siempre sale del corazón por las arterias y vuelve al corazón por las venas. Si la sangre quiere ir en sentido opuesto, eso ya sería patológico y ocurre, por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca o si tenemos valvulopatías. Perpetuo significa que se mueve todo el tiempo, porque si no, no es compatible con la vida. Y pulsátil, recuerden que significa que presentaba variaciones de la velocidad. Así que, una vez que al profe le hablan de flujo sanguíneo, por acá dice, relación entre ellos, ley de Darcy, pero bueno, seguramente le van a tener que describir al profe qué es el flujo sanguíneo. Recuerden que el flujo sanguíneo es el mismo valor que el gasto cardíaco, por eso en la ley de Darcy aparece así. Tienen que describirle al profe los tipos de flujo sanguíneo que vamos a tener. Recuerden que el laminar lo íbamos a encontrar en la longitud de los vasos sanguíneos, que era bien ordenado, paralelo, uniforme. El flujo sanguíneo turbulento estaba en las cámaras cardíacas, alrededor de la aorta y bifurcación de las arterias generalmente, y después, de acuerdo a la variación de la velocidad, era pulsátil hasta arteriolas, porque ellas
al regular su diámetro, transformaban el flujo sanguíneo pulsátil en continuo. Y así que desde capilares, bueno, desde arteriolas en adelante, todo continuo. ¿Tá? Así que bueno, eso es lo que le tienen que describir de cada tipo de flujo. Después pregunta, ley de Poiseuille, obviamente. ¿Tá? Recuerden que, como dijimos hace un rato, la relación entre flujo sanguíneo, presión y resistencia es por la ley de Darcy. En realidad, como ya les aclaré anteriormente, traten de hablar de la presión venosa central también, porque justamente que acá se explicaba lo que creo que vimos en la bolilla número 1, de que hay veces que el retorno venoso y la presión venosa central no están en el mismo signo. Así que, fíjense, acá me pregunta acerca de la ley de Poiseuille, con todos los factores que tenemos que describir. Me pide resistencia periférica, que también está descrita en la ley de Poiseuille. ¿Tá? Después al final dice resistencia periférica de vuelta. O sea, la ley de Darcy, recuerden que me permite saber que la presión arterial y la presión venosa central modifican de manera directamente proporcional al flujo sanguíneo. En cambio, la resistencia periférica es inversamente proporcional. En el caso de la presión arterial, pueden volver a describir lo que habíamos estudiado anteriormente. O sea, ¿qué es la presión arterial? Que era la fuerza que ejerce la sangre, que choca contra la pared de las arterias. Pueden describirle al profe nuevamente cómo se puede medir. Recordemos, repasemos que puede ser de manera directa, con un catéter en la luz de la aorta, o de manera indirecta, si queremos medir la tensión arterial. Y eso podía ser con el esfingomanómetro, acuérdense que podía ser por el método palpatorio, por el método auscultatorio o el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. ¿Tá? Por las dudas, acá también el profe les puede preguntar cómo se calcula la presión arterial media, que era el valor intermedio entre la sistólica y la diastólica, así que lo pueden volver a repasar. Y recuerden que si quieren saber cómo se regula la PAM, tienen que hacer, o sea, tienen que utilizar esta fórmula, ¿se acuerdan? Esta formulita que me hablaba de, o sea, es como que hay que despejar la ley de Darcy para ver cómo se modifica la presión arterial media. Recuerden que la presión arterial depende de manera directamente proporcional del gasto cardíaco y de la resistencia periférica. ¿Tá? Bueno, si tenemos la arteria acá, la arteria aorta, por un lado tenemos el corazón bombeando sangre para que choque contra la aorta. Del otro lado tenemos a las arterias musculares y arteriolas haciendo vasoconstricción o vasodilatación para modificar la presión de la aorta al estancarse. O sea, que corazón de un lado y arteriolas y arterias musculares del otro me modifican a esa fuerza que tiene la sangre en la pared de la aorta. En el caso de la presión venosa central, acá estaba lo que yo les decía hoy, que lo podemos repasar un poquito. Recuerden que presión venosa central dijimos que no era lo mismo que retorno venoso. La presión venosa se puede modificar por el retorno, pero no son lo mismo. Esta presión, recuerden que se mide con el catéter de Swan-Ganz. En cuanto a los factores que la iban a modificar, acá estaba lo que yo les decía. El gasto cardíaco es el único que hace que la presión venosa central se modifique primero y de manera inversamente proporcional se altere el retorno venoso. ¿Ah? Fíjense, este es el ejemplo que les di hoy cuando empezamos a ver las bolillas. Fíjense si el corazón no bombea tanta sangre. Esa sangre, si no la puede bombear hacia las arterias correspondientes, se va a empezar a acumular en el ventrículo y va a producir como aumento de manera retrógrada de las presiones por acumulación de sangre. Así que si la sangre no puede ir hacia adelante, se empieza a aumentar la presión hacia atrás, en ventrículo, en aurícula, y aumenta en venas cavas. Por eso aumenta la presión venosa central. Recuerden que eso va a impedir que las venas periféricas puedan drenar la sangre en las venas cavas, debido a que la sangre se tiene que mover por el gradiente. Si la presión en las venas cavas está demasiado alta, les va a costar a las venas de la periferia enviar sangre hacia la vena cava. Por eso disminuye el retorno venoso.
Creo que era el factor más raro, que por ahí siempre nos confundimos, nos olvidamos. Ahora, la volemia, ya vimos en retorno venoso que si tiene mucha sangre el paciente, es decir, mucha volemia, me va a aumentar el retorno venoso y la presión venosa central. Fíjense, si primero se modifica el retorno venoso, la presión venosa central aumenta, ¿tá? Sin problemas. Si disminuye la volemia, el paciente tiene poca sangre, lógicamente va a tener poco retorno venoso. En cuanto al radiodiámetro de venas y arterias, tengan cuidado, recuerden, si yo hago vasoconstricción venosa, aumenta retorno venoso, aumenta precarga. En cambio, si yo hago vasoconstricción arterial, ¿qué tiene que ver eso con el retorno venoso? Piensen que si hago vasoconstricción en las arteriolas, va a llegar poca sangre a las venas, o sea, disminuye el retorno venoso. Ojo, si hacen vasoconstricción en arterias o venas. Si hago vasodilatación en las venas, recuerden que disminuye el retorno venoso, por eso disminuye la precarga. Si hago vasodilatación en arterias, si abro las arteriolas, mucha sangre luego va a llegar a capilares y venas, me va a aumentar el retorno venoso. Tengan cuidado con esas cuestiones. Fíjense bien cuál de los dos vasitos está haciendo vasoconstricción o vasodilatación. Y después fíjense que acá me pide resistencia periférica, o sea, ley de Poiseuille y me pide varias veces resistencia periférica. Recuerden que pueden estudiar lo mismo que vimos para poscarga, exactamente lo mismo que les toca estudiar en la primer bolilla. Así que recuerden que la resistencia periférica total va a depender de, como vemos acá, según la ley de Poiseuille, va a depender de la viscosidad de la sangre, de la longitud del vaso sanguíneo y del radio o diámetro de las arteriolas en este caso. Como dijimos, causa de aumento de la resistencia periférica puede ser aumento de viscosidad, aumento de longitud o disminución de radio. Van a ver que siempre en los orales tienen que saber ejemplos de todo. Situaciones que me afecten justamente la resistencia periférica. Lo mismo con las causas de disminución de la resistencia periférica, incluso en renal, en donde más, en neuro estuvimos estudiando esto de la ley de Poiseuille y de Darcy. O sea, es algo que siempre el profe les va a preguntar. Si están hablando de resistencia periférica, tanto acá como en respiratorio, recuerden que me tienen que hablar de las resistencias en serie y en paralelo. Las resistencias en serie, recuerden que son los vasos ubicados uno detrás del otro, principalmente en el tronco y el abdomen vamos a encontrar esto, antes de ingresar a los órganos. Y la resistencia en paralelo es cuando ya hay muchas bifurcaciones arteriales, por lo tanto, los vasos están ubicados uno al lado del otro, o sea, paralelos entre sí. Esto también lo pueden describir acá en este tema. Perfecto, entonces. Después me dice, en el punto 20, funciones de las arterias, arteriolas, capilares y venas. Pueden empezar hablando de esos vasos sanguíneos, dividiéndolos en los tres tipos, arterias, venas y capilares. Recuerden que las arterias eran vasos de conducción, porque principalmente transportan sangre. Cuando le empiecen a explicar al profe, le pueden explicar por qué. Recuerden que el transporte de sangre era porque estas arteriolas tenían poca distensibilidad, pero mucha elasticidad. Así que no podían almacenar sangre mucho tiempo. Las venas, en cambio, recuerden que eran vasos de capacitancia, o sea que podían almacenar sangre. ¿Por qué? Porque tienen mucha distensibilidad o capacitancia, mucha distensibilidad o compliance, y no tienen elasticidad, ¿tá? Por la estructura histológica, en donde no tenían muchas fibras elásticas. Y finalmente los capilares sanguíneos, que son vasos de intercambio, porque me permitían hacer intercambio de solutos entre la sangre y los tejidos. Podrían empezar comparando arterias o venas, ustedes decidan cómo le quieren explicar. O le hablan de todo arterias al profe, luego de vena y luego de capilares, o van comparando arterias con venas que son similares y dejan capilares para el final, como quieran. ¿Está? Van a clasificar a las arterias y a las venas de acuerdo a su calibre. Recuerden que las arterias se clasifican de mayor a menor calibre por su ubicación. Arterias elásticas, musculares y arteriolas, y las venas al revés.
porque en el sentido de la circulación van de menor a mayor calibre en vénulas, venas de pequeño y mediano calibre y venas de gran calibre. ¿Ah? Pueden explicar la estructura histológica. Lo más importante es la tónica media, de todas maneras, porque me permite explicar el por qué las arterias tienen poca distensibilidad, porque su pared de músculo liso es más gruesa que las venas, y mucha elasticidad porque tienen muchas fibras elásticas. En cambio, las venas, acuérdense que están muy distensibles porque su pared es más delgada, y como no tienen fibras elásticas, no tienen elasticidad. Así que bueno, esas serían las cuestiones. Yo diría que acá lo histológico es importante. Si el profe no quiere que ustedes le cuenten eso, les va a cambiar de tema, así que no se preocupen. Ustedes empiecen a hablar y él les va a decir, bueno, no, háblame de solo la función que tiene y ya está, no lo histológico. Bueno, y le hablan, no hay problema. En cuanto a los capilares, recuerden que los capilares sanguíneos, dijimos que eran vasos de intercambio, por eso su pared es muy finita. En cuanto al flujo sanguíneo de los capilares, como habíamos repasado, de acuerdo a las leyes de flujo, también le pueden comentar al profe que tienen una presión más baja que arterias, pero más altas que venas. El mismo caudal, o sea, el mismo flujo sanguíneo que arterias y venas, que es de 5 litros por minuto, y la velocidad, recuerden que es la más baja, porque son los vasos sanguíneos que tienen mayor área, o sea, ocupan mucho lugar en el organismo, en los órganos. Recuerden que acá estaba lo que les comenté hace un ratito, está la sangre que va circulando por estos capilares sanguíneos se comporta como un fluido no newtoniano. Dependiendo del flujo sanguíneo, fíjense que se puede aumentar la viscosidad si el flujo sanguíneo está muy lento, por eso se forman los agregados en forma de pilas de moneda o reloj, y los de tipo clúster, que son más desorganizados. Y si el flujo sanguíneo está más rápido, no se forman tantos agregados de glóbulos rojos. Pueden hablar al profe de los tipos de capilares sanguíneos, básicamente por la forma y a qué sustancias es permeable. Por ejemplo, los capilares continuos son solo permeables a sustancias liposolubles. Los fenestrados son solo permeables a plasma, pero no a células. Y los sinusoides sí son permeables a la sangre completa. La localización de cada uno de los capilares también va a ser importante en este caso, así que bueno, eso lo pueden comentar. Y después sí o sí, si van a hablar de capilares, tienen que hablar de la ley de Starling de la filtración. O sea, hablen de las fuerzas de Starling. Acuérdense que las presiones hidrostáticas, obviamente, que le tienen que decir las definiciones al profe de una presión hidrostática es la fuerza que ejerce el plasma que choca contra la pared del capilar. Pero acuérdense ustedes, para no olvidarse, que siempre van a empujar líquido hacia el lado opuesto. Si la fuerza estaba del lado de adentro, acuérdense que empuja líquido hacia afuera. Si la fuerza está del lado de afuera, empuja el líquido hacia adentro. En el caso de las presiones oncóticas, recuerden que es al revés, que son fuerzas que atraen líquido, arrastran. Es la fuerza de atracción que ejercen las proteínas sobre el plasma. Así que, si las proteínas están del lado de adentro, recuerden que arrastran líquido hacia adentro. Si las proteínas están en el intersticio, arrastran líquido hacia afuera. ¿Cuál de las fuerzas va a ganar? Bueno, ahí le van a contar al profe cómo se puede calcular eso, que es con la presión neta de filtración. ¿Tá? Y después, por último, esto por ahí les quería aclarar, porque nosotros hemos visto la ley de Laplace varias veces. La hemos estudiado en cardio, en la parte del corazón, en la parte de geometría ventricular, que es poscarga. Pero acá, según lo que estamos viendo, me está pidiendo para vasos sanguíneos. Se aplica de la misma manera. Así que, pregunta importante que el profe ya la ha hecho varias veces. ¿Cómo puedo usar la ley de Laplace para hablar de la ley de Laplace, aplicarla a vasos sanguíneos? Recuerden que la ley de Laplace la podemos aplicar de dos maneras. Recuerden, en una arteria. Acuérdense que de manera directa, con un catéter en la luz de la aorta, podemos medir la presión arterial, es decir, la fuerza que ejerce la sangre que está chocando contra la pared de las arterias, y se debe a la energía cinética, ¿no es cierto?, que de las moléculas de sangre que se están moviendo, chocando contra la pared de la arteria para estirarlas. En el caso de que ustedes quieran averiguar cuáles son los factores que modifican la presión,
van a aplicar la ley de Laplace de esta manera. La presión arterial va a ser igual a la tensión arterial por el espesor dividido el radio. Es decir, la tensión y el espesor modifican de manera directamente proporcional a la presión arterial, en este caso, a la presión contra la pared de la arteria. El radio, en cambio, es inversamente proporcional. ¿Ah? Si ustedes quieren hablar de tensión arterial, recuerden que la tensión arterial es opuesta sí, clases particulares, clases personalizadas por Hermi. O sí, suele pasar. Bueno, igual, a ver, ¿qué hora es? Vamos, falta un poquito igual, por eso. No sé qué hora es. Sí, falta re poquito. Por eso que ya termina. Sí, hay veces que, el otro día, no sé con quién era que estaba con, a ver vos sos, estábamos con Aline, era así, el otro día estaba con Tatiana, y me acuerdo un día estaba con, bueno, suele pasar. Perfecto, entonces. Entonces, recuerden que el profe esto siempre lo pregunta como de manera, siempre, o sea, es como muy común que pregunte qué diferencia hay entre presión y tensión arterial, como que varias veces lo repite. Pueden aplicar la ley de Laplace para esto. Si ustedes están hablando de tensión arterial, recuerden que es la fuerza ejercida por la pared de la arteria para oponerse a la presión. Es energía que va acumulando las fibras elásticas, el músculo liso de la arteria. Por lo tanto, es energía potencial y tiende a colapsar la arteria. O sea, la presión, la sangre empuja para distender la arteria. La tensión quiere que la arteria haga retroceso elástico, ¿no es cierto? Y la medición, recuerden que es con el esfingomanómetro. ¿Tá? Si ustedes quieren saber cómo utilizar la ley de Laplace, en este caso, esto es lo que van a mirar, ¿ven? Van a despejar la fórmula y me queda que la tensión arterial es igual a la presión por el radio dividido el espesor. ¿Tá? Simplemente cambian el orden. Ven acá, en presión es tensión por espesor dividido radio, acá es presión por radio dividido espesor. Dependiendo qué es lo que ustedes quieran saber, se puede aplicar la ley de Laplace de dos maneras. Por ejemplo, la presión arterial depende de la tensión arterial. ¿Ah? Si aumenta la tensión arterial, lógicamente la presión va a aumentar también. El espesor, por ejemplo, vamos a ver si tiene relación con lo que hemos estudiado. Al aumentar el espesor de la pared de la arteria, aumenta la presión. Claro, ¿está? Cuanto más gruesa la arteria, no tiene tanta distensibilidad, así que la sangre queda acumulada ahí y genera presión. Y después tenemos el radio. Fíjense que el radio es inversamente proporcional a la presión. Vamos a ver si es cierto. Si hago vasodilatación, disminuye la presión. Es verdad, porque pueden aplicar si quieren ley de Poiseuille también para acordarse. Si hago vasodilatación arterial, disminuye la resistencia periférica total, disminuye la presión arterial. Está bien. La ley de Laplace se relaciona también con la ley de Darcy o la de ley de Poiseuille. Nunca se van a equivocar si piensan en las leyes. Ahora, pensemos en la tensión. La tensión arterial depende de manera directamente proporcional de la presión. A mayor presión, mayor tensión. ¿Será verdad? Pensemos. Cuanto más sangre esté chocando contra la pared de la arteria, más energía va a acumular esa arteria. Hasta que en un momento se produce el retroceso elástico. Por otro lado, tenemos el radio, que también modifica de manera directamente proporcional a la tensión, y el espesor sí es inversamente proporcional. Así que, pregunta de examen, sin o con bolillero. Diferencia entre tensión y presión y cómo aplicar la ley de Laplace en este punto. Depende de lo que ustedes quieran averiguar. Si están hablando de presión, la ley de Laplace la aplican así, de la primera manera. Si no, despejan la fórmula, y para tensión arterial la ley de Laplace se estudia de manera diferente. Así que, la presión arterial, como resumimos acá, ejerce una fuerza de distensión que empuja la pared del vaso hacia afuera, lo cual es contrarrestada por una fuerza de contención que corresponde precisamente a la tensión arterial, o sea, la tensión de la pared del vaso. Acá en este dibujo que le hice, claramente se muestra la diferencia. La presión empuja contra la pared y la tensión se opone a la presión. ¿No? Cuando dichas fuerzas, distensión, o sea, presión arterial, y contención, es decir, tensión arterial, se equilibran,
el radio del vaso considerado permanece constante. O sea, ni se distiende, ni se colapsa esa arteria. En este sentido, la presión arterial, la tensión y el radio se relacionan entre sí con la ley de Laplace, como vimos recién. ¿Tá? Así que eso es lo que tienen que explicar acá. Ahora, si están en poscarga estudiando geometría ventricular, aplican la ley de Laplace. Recuerden que la geometría ventricular me hablaba de extensión de poscarga. Aplican solo esto. ¿Tá? Si están en pulmón, tengan cuidado ahí. La ley de Laplace era otra, muy diferente. ¿Tá? Pero bueno, ya parecida, pero para tensión superficial era un poquito diferente. Eso entonces es lo que tenemos que explicar en el tema 20. ¿Tá? Para resumir lo que les dije hasta acá, en un vaso sanguíneo normal no implica ningún problema lo de la tensión y la presión, porque cada uno de los parámetros está en equilibrio, tensión con presión. ¿Tá? Por eso decíamos que podíamos medir tranquilamente porque eran opuestos. Por ejemplo, hemos visto que en un aneurisma, que es una dilatación permanente y patológica de una arteria, ahí sí se afectan las 3 capas de la pared vascular. Los aneurismas, recuerden que al principio suelen ser asintomáticos, pero pueden provocar síntomas después de que se rompe el aneurisma, si causa una hemorragia masiva, el paciente muere enseguida. ¿Ah? ¿Qué es lo que está pasando en el aneurisma de aorta, por ejemplo, y lo podemos aplicar acá? En el aneurisma de aorta está disminuido el espesor de la pared. Así que si pensamos, a ver, si disminuye el espesor de la pared, por ejemplo, de manera inversamente proporcional me va a aumentar la tensión sobre la pared. Eso es lo que la va a romper. ¿Está? Entonces, al disminuir el espesor o el grosor de la pared, aumenta la tensión, como le dije recién. Además del que el volumen en el área afectada aumenta, y por eso la presión aumenta. Así que imagínense, mucha tensión sobre la pared, porque hay mucha sangre ahí con presión, la va a terminar rompiendo a ese aneurisma, y ahí estaría el problema, ¿no? Que lleva a la muerte al paciente. Eso es por poner un ejemplo. Pero si no, simplemente háblenle al profe de la ley de Laplace. ¿No? Eso sería entonces en cuanto al tema 20. El último tema que nos queda dentro de la bolilla 4 es el tema 36, que me habla de los procesos finales de la digestión. Así como estudiamos todos los procesos que ocurren en el intestino delgado, movimientos, secreción, digestión, absorción, lo mismo está preguntando el intestino grueso. ¿Ven? Todas las funciones del intestino grueso, recuerden, repasemos. Ya lo dimos en una de las bolillas anteriores. ¿Cuáles son las funciones que van a ocurrir en intestino grueso? Recuerden que en intestino grueso vamos a tener los movimientos, obviamente, movimientos de mezcla, y vamos a tener movimientos de propulsión. Recuerden que en los movimientos de mezcla ya dijimos que teníamos que hablar de las tenias y de las austras, como ya discutimos en las bolillas anteriores. En el caso de los movimientos de propulsión, no se vayan a olvidar que no son peristálticos, son movimientos en masa. Así que nuevamente, igual creo que en la bolilla 1 fue que hablamos de eso, si mal no recuerdo. A ver, 23. Sí, masticación, sí, todos los movimientos del tubo nos tocó en la bolilla 1, me parece. Así que bueno, ya hablamos, junto con los otros órganos, de los movimientos del intestino. Esas serían las funciones motoras. Recuerden también que otra de las funciones del intestino grueso es, aparte de los movimientos de mezcla y los movimientos de propulsión o movimientos en masa, finalmente, al formarse la materia fecal, tiene que salir, ¿no es cierto?, ser expulsada del organismo mediante la defecación. Así que en este caso, me van a hablar del reflejo de la defecación. Acuérdense que en el reflejo de la defecación al profe le pueden describir los dos tipos de reflejos, el intrínseco o el extrínseco. Recuerden que en el caso del intrínseco había poca distensión del recto porque hay poca materia fecal. Así que el reflejo iba a ser como más débil, más leve. Ahora, cuanto más cantidad de materia fecal haya en el recto, más se va a distender el recto. Ahí sí, me va a enviar una señal sensitiva o aferente a médula espinal, y se va a desencadenar el reflejo extrínseco de la defecación, que es más potente que el intrínseco, porque además de Auerbach, recuerden que el parasimpático lo está estimulando.
Así que recuerden que para que se produzca el reflejo de la defecación, la respuesta que produce el reflejo de la defecación es la contracción de la pared del colon y la relajación del esfínter anal interno. Finalmente, sí, el final de la historia, como siempre les digo, va a depender de nosotros. Si queremos ir al baño y relajamos el esfínter, va a ocurrir el vaciamiento, o sea, la defecación. Si contraemos el esfínter externo, porque todavía no queremos ir al baño, en ese caso no va a haber defecación, se va a agotar por unos minutos el reflejo, y recuerden que vuelve a reaparecer minutos después. Y cada vez, si vuelvo a agotar el reflejo porque no quiero ir al baño, cada vez recuerden que el reflejo aparece más rápido todavía. ¿Está? Me habla acá en el punto 36 de la composición de las heces. Así que, fíjense, pueden nombrar las características que ya hemos estudiado: color marrón habano, consistencia semisólida y húmeda, forma cilíndrica, más o menos en cuanto a su cantidad, 100 a 400 gramos por día, el olor sui generis o aromático, y después cómo está formada la heces, la formación de las heces, ¿está? Aunque en realidad la formación de las heces va a estar relacionada con la absorción, que vamos a ver enseguida, la absorción de agua básicamente, ¿está? Así que característica de la materia fecal. Después dice motilidad del intestino grueso. Así que motilidad del intestino grueso, dijimos que eran los movimientos de mezcla y los movimientos en masa que eran de propulsión. Defecación, mecanismo reflejo. Recién lo hemos hablado también. Después, ¿qué otras funciones tiene el intestino grueso? Porque acá dice funciones: secreción y absorción. Recuerden que en cuanto a la secreción, solamente secreta 200 mililitros por día de moco, que es para producir la lubricación de la materia fecal que se va a ir desplazando por los movimientos en masa, y también para adherir las partículas fecales. Si quieren agregarle de la vitamina K, muy pequeñas cantidades de vitamina K son producidas por la flora normal del colon, pero nada más. Así que fíjense, en cuanto a la secreción, puede haber un poquito de secreción de líquido, pero muy poco, de la misma manera que en intestino delgado. ¿Ven? Es el mismo mecanismo. Y también va a depender, se puede ver regulado por el VIP. Por eso, si el paciente tiene un tumor secretor de VIP o ataca la toxina colérica en los intestinos, el paciente tiene diarrea en agua de arroz generalmente. Eso sería, acá, recuerden que en cuanto a la secreción, va a ser regulación mecánica y nerviosa. Hormonas acá no van a actuar, así que en cuanto a la regulación mecánica, ya saben que la distensión estimula la secreción del colon, y nerviosa, ya sabemos que el parasimpático estimula la secreción y el simpático inhibe. En cuanto a la absorción, dijimos que en el intestino delgado se absorbían 7 litros de líquido más o menos, que era el de las secreciones. En el intestino grueso, fíjense que se reabsorben 1900 mililitros restantes, casi 2 litros restantes, que son los del consumo, y depende de la aldosterona. Al igual que la aldosterona modifica la absorción de sodio y la secreción de potasio en túbulos distales y colectores, bueno, en colon lo va a hacer la aldosterona también. Recuerden que la aldosterona estimula la síntesis de canal de sodio para que se absorba sodio, canal de potasio para que se secrete potasio hacia las heces, y la bomba de sodio-potasio ATPasa para que, bueno, funcionen los canales también. Todo este sodio que se va a absorber a nivel del colon arrastra agua, pero fíjense que a diferencia del intestino delgado, el agua acá se absorbe por vía transcelular, por medio de acuaporinas. En intestino delgado era por vía paracelular, a través de los espacios intercelulares. Perfecto. Digestión acá en el colon no hay, así que es solo funciones motoras, es decir, tienen que hablar de los movimientos de mezcla, es decir, las tenias y las austras. Movimientos de propulsión, es decir, los movimientos en masa. Tienen que hablar del reflejo de la defecación, que es el vaciamiento básicamente del colon, de secreción, principalmente de moco, muy poco de agua y electrolitos, y mucha absorción, y ahí es donde
al absorber agua del intestino grueso se forma la materia fecal. ¿Está? Perfecto. Eso sería entonces en cuanto a todas las funciones que tiene el intestino grueso. Como pueden ver, yo les había dado por separado. Acá en la bolilla está todo junto y está bueno que lo repasen así, está por las dudas. ¿Está? Otra de las preguntas que tenemos acá en el bolillero es diarreas y síndromes de mala absorción. Esto por suerte lo hemos dado muy bien. Recuerden que en el caso de las diarreas, acuérdense que dijimos que era el aumento en el volumen, o sea, la cantidad de materia fecal que se produce por día, o si está disminuida su consistencia, o si la consistencia y el volumen están normales, es el que esté aumentada la frecuencia por día. Si una persona va más de 3 veces al baño en 24 horas, eso también se considera diarrea. ¿Está? Recuerden que en cuanto a su clasificación, en cuanto a su causa, las podíamos clasificar en diarreas osmóticas, que es cuando hay un soluto en la luz intestinal que está arrastrando agua. Por ejemplo, podían ser solutos no absorbibles, como las fibras, podía ser justamente por un síndrome de mala absorción que tengamos glucosa o algún laxante que me esté arrastrando agua. En el caso de la diarrea secretora, acuérdense que por algún trastorno en la pared intestinal se está perdiendo muchos electrolitos por la materia fecal y estos arrastran agua. En la diarrea exudativa, acuérdense que era de causa inflamatoria, por una infección generalmente, y la diarrea motora, generalmente dijimos que era por aumento del peristaltismo intestinal. ¿Tá? En cuanto a la clínica, hablamos de diarreas agudas y crónicas. En la crónica es donde está el síndrome de mala absorción que pregunta acá. ¿Tá? Así que, fíjense, diarreas osmóticas, como les dije, absolutos no absorbibles son los que arrastran agua, generan mucha presión osmótica. Traten de darle al profe algunas características. En el caso de la diarrea secretora, como les dije, hace que se pierdan muchos electrolitos. No les digo que se memoricen las 18.000 causas que yo les puse acá, pero algunas, ¿sabes? Como que le di muy fino acá el tema, pero bueno, algunas causas, está bueno que se acuerden. La diarrea exudativa dijimos que era por, generalmente por procesos inflamatorios o infecciosos, y la diarrea motora, yo les conté, que podía ser por aumento del peristaltismo intestinal o por disminución, pero lo más común, les dije que era por aumento del peristaltismo intestinal. Se está transportando, o sea, los movimientos peristálticos en intestino delgado son tan rápidos que no le damos tiempo a los enterocitos para absorber agua, y ahí, bueno, se pierde mucha agua y electrolito por materia fecal. En el caso de la diarrea aguda, recuerden que era la clasificación de acuerdo a su duración. Era la que tenía menos de 3 semanas de duración. Generalmente es infecciosa por fármacos y es autolimitada. En el caso de la diarrea crónica, es la que tiene más de 3 semanas de duración, y ahí es donde aparecían los síndromes de mala absorción. ¿Está? Recuerden, la mala absorción puede ser por mal digestión, o sea que las enzimas digestivas no están funcionando por algún motivo, puede ser porque las enzimas pancreáticas no funcionan, o, por ejemplo, porque no hay una buena secreción de bilis. Puede ser, bueno, en realidad, más que nada por a nivel pancreático. Si hay un problema en la mucosa intestinal o en la bilis, suele ser un problema de mala absorción. Y después puede haber un síndrome de mala absorción porque se afecta la fase de transporte, o sea, porque hay una obstrucción a nivel de los vasos sanguíneos o de la linfa. ¿Tá? Y bueno, la clínica, acuérdense que principalmente es la esteatorrea, flatulencias, pérdida de peso. ¿Tá? Así que esto, como les digo recién, no es necesario que se memoricen todas las causas, pero algo, características de esto le tienen que contar al profe. Ya van a ver que si ustedes saben algo, no les va a joder mucho. No les pide tan fino las patologías, pero bueno, algo tienen que contar. ¿Ah? Perfecto, entonces. ¿En qué?